De acuerdo, entonces vamos a dar inicio a esta clase. A todos los que lograron conectarse, pues felicidades. Ya, nada más les aviso cuando terminemos la sesión, vayan y coloquen su presente en el foro que está debajo del espacio donde estaba el enlace a Ya lo puse. la conferencia. Bueno, si ya lo pusieron no pasa nada, pero o sea, yo lo digo por los que no lo han puesto y que ahí están. Pero sí es importante que lo pongan porque es más fácil llevar la asistencia así que estar, pues ahora sí que viendo quiénes se conectaron. De cualquier manera, yo voy a checar obviamente que coincida la asistencia con los que están aquí conectados. Es más que obvia esa parte. Entonces, pues vamos a dar inicio. Nada más aquí es más chiquita esta cosa. Si quieren conectar sus videocámaras, pueden conectarlas como gusten. En realidad no creo que haya tanto problema. Depende más bien de su internet. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver es la continuación de los demás temas, que es la de fenómenos sociales. Ya habíamos visto en los temas anteriores lo que son las relaciones y procesos sociales y también ayer las prácticas sociales. De hecho, pues había unos cuantos ejemplos ahí en el video y tenían que ustedes buscar un ejemplo, que espero que lo hayan hecho, por cierto. Nada más permítame aquí resolver con Emir, que no logra entrar. Ok, bueno, ahorita checamos esa parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente vamos a continuar con esta parte. De lo anterior, si tienen dudas, recuerden que me pueden mandar a través de la plataforma preguntas para las cuestiones. Quería aprovechar también este tiempo, pero en lo que se tardaron en conectar bueno, en lo que tardan en conectarse los demás, igual no vamos a poder resolver preguntas ahorita de los temas anteriores, pero sí de este. Bien, comenzamos entonces con los fenómenos sociales y con el tema de transvaloración. Si alguien necesita comentar algo, tiene una pregunta durante el curso, puede usar la opción de alzar la mano, que no sé realmente dónde está, pero sí sé que la tienen por ahí perdida. O pueden mandarme la pregunta por el chat y yo la leo y ya empiezo a resolverles. Ok, Jimena, ¿qué pasó? No, nada, solo sé que aquí está entre los tres puntitos, te aparece en levantar la mano. Ah, ok, bueno, entonces donde están los tres puntitos está levantar la mano. No, la verdad no sabía dónde estaba, ¿eh? Antes me aparecía la manita. Y sí, acá en los tres puntitos. De acuerdo, perfecto. Entonces ya saben dónde está la manita. Ahora ponle mute para que no se escuche el fondo. Gracias, Jimena. Ok, entonces comenzamos. Primero, ¿qué va a ser un fenómeno social? Que sería como que la introducción a todo esto, ¿verdad? Si no sabemos qué es, pues obviamente va a haber una complicación. Esto, yo sé que están ahorita en sus casas y que tal vez no tengan su libreta a la mano, pero sí les sugeriría, pues irlo escribiendo. De cualquier manera, el video obviamente lo voy a subir a la plataforma, entonces van a poder repasar lo que está visto acá. Primero, ¿cómo vamos a definir lo que es un fenómeno social? Pues básicamente sería esta definición que les he puesto en la pantalla, para que sea rápido, sencillo y tengan la información más relevante. Y pues básicamente son aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana establecida. En pocas palabras, son diferentes a las relaciones sociales, que son algo más permanente, y a los procesos sociales, que son algo que se da a través del tiempo, pero tienen relación porque estos fenómenos pues son parte de estos procesos, o son la consecuencia que va a haber entre estos procesos y estas relaciones. Entonces, cualquier evento, tendencia o reacción que tiene una sociedad, pues se va a considerar un fenómeno social. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Pero hay muchos tipos de fenómenos sociales. Algunos pues son de tipo económico, otros son de tipo cultural, etc. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita de la epidemia, o de la pandemia, mejor dicho, porque es una pandemia, es básicamente un fenómeno social. Está afectando a toda la sociedad, conlleva una serie de reacciones de esta misma sociedad y lógicamente se ha vuelto un problema o se convierte en un problema o una crisis. Luego las crisis que van a continuar una vez termine la pandemia, que de hecho ya comenzaron o ya estaban comenzando desde antes de la pandemia, pues van a ser consecuencia de la misma, pero a la vez generan otros fenómenos sociales. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el problema del aumento de la pobreza o de la violación a los derechos humanos, etc.?
Ah, sí, sí. Por cierto, se me olvidó mencionarles, entre las cuestiones está, como esto está grabado, obviamente lo puede ver la dirección, entonces yo no les recomiendo estar haciendo garabatos. De hecho, no lo hagan porque si lo hacen simplemente lo saco y literalmente les pongo no solo su falta, sino lo repruebo. Entonces, sí siga habiendo ciertas reglas, obviamente. No creo que haya tanto problema por eso, pero bueno, dicho lo anterior, pues continuamos. Entonces, pues tenemos esta cuestión en cuanto a los fenómenos, ¿ok? Obviamente todos han vivido fenómenos, de hecho ustedes mismos están dentro de un fenómeno o tienen una relación con los fenómenos porque todos somos parte de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser entonces cuáles van a ser algunas características de estos fenómenos? Las características también las he puesto cortitas y fáciles de aprenderse o de memorizar, que no es que las vayan a memorizar completamente, pero sí por lo menos tengan cierta idea de a qué se refiere. Comenzamos con la primera característica de los fenómenos sociales. Y esta es que tienen una índole subjetiva y relativa. Sí, está bien. Ok, ¿a qué se refiere con que es subjetiva y relativa? Justamente porque hacemos referencia, como decía en el concepto anterior de fenómenos sociales, a tendencias o reacciones o eventos, o más bien es una serie de eventos que generan ciertas tendencias y reacciones, pues entonces hay que considerar que los fenómenos sociales lógicamente van a tener entre sus aspectos importantes el que hay que hacer referencia a la vivencia que tienen las personas. Por ejemplo, ¿quién quiere comentar cuál fue su reacción o cuál ha sido su reacción o qué es lo que ha estado haciendo durante la cuarentena? ¿Le afectó mucho en su estilo de vida, o sea, en los patrones que normalmente hace? ¿No le ha afectado absolutamente nada? A ver, Juan, te alzaste la mano. Pues, o sea, no me ha afectado como que mucho, pero sí se nota la diferencia entre cuando tú sales o tienes la oportunidad de salir, como que dices, me gusta mucho estar en casa, o podría estar mucho tiempo sin salir, pero ya cuando estás en la situación, se nota que en realidad sí necesitas socializar, necesitas salir y sientes el aislamiento social. Supongo que ya se dieron cuenta que no es nada agradable estar encerrado en sus casas sin poder convivir con nadie, ¿no? Sí, no es nada agradable. Sí, me imagino. Creo que alguien había alzado más la mano. Como me aparecieron dos que alzaron la mano, no me dijo quiénes eran. Pero, a ver, Juan ya alzó la mano. ¿Tú volviste a alzar, Juan? Yo, Ok, a ver, Sofía. Sofía, repite. no, soy Jimena. Es que no me dice. O sea, no, solo como me Ah, bueno, aparecieron dos. pues es básicamente lo mismo que dijo Juan. Yo tenía una vida así, bueno, la tengo, ¿no? Pero, o sea, estaba acostumbrada de no salir de la escuela y venir a mi casa y salir. O ir con los amigos, todo ya, pues, ya no es lo mismo, o sea, es de tener cuidado, es de si salimos, es así como súper con cuidado y así. Además de que ya no hay ningún lugar abierto prácticamente. Ajá, ya no hay nada abierto, casi. Había alguien más que alzó la mano, que le repito, como salieron los dos al mismo tiempo no me aparecía el nombre, entonces no sé quién era. ¿Nadie? Ok. Entonces, continuando, eso es a lo que se refiere esta parte. Por ejemplo, ustedes tuvieron una reacción. De acuerdo, su reacción no ha sido tal vez tan dramática o tan drástica, no sé cómo quieran verlo, pero lógicamente ha afectado en el estilo de vida. Digo, ya de entrada no pueden salir, no pueden ver a sus amigos. De alguna forma salir de la escuela y poder ver a tus amigos o estar un rato en el parque con ellos platicando de otras cosas fuera de la escuela, pues ya era de alguna forma algo más relajante que estar simplemente encerrado siempre en tu casa, ¿no? Tal vez hay quien estaba siempre encerrado en su casa y que tal vez no le afecte tanto el encierro, pero seguramente hay otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, el hecho de tener que salir siempre con mascarilla, pues ya hay una afectación. Y eso genera reacciones, algunos están reaccionando bien, vaya, como que con la disciplina necesaria, otros de plano han reaccionado muy mal, y no me refiero a ustedes, me refiero en general a la población, que no siguen las reglas o siguen pensando que es un juego, no sé, ¿no? Y obviamente ha habido consecuencias, que ya hay varias muertes al respecto, y eso sin contar que el gobierno está ocultando información, entonces pues no sabemos realmente cuántos muertos ha habido y cuántos contagiados hay. Que ya dijeron que de por sí, y es completamente normal, que de por sí hay más enfermos de los que realmente pueden registrar. Eso es normal, hasta ahí eso es parte normal, o sea, no es que hayan engañado ni nada, pero obviamente quiere decir que también más gente puede haber muerto de esto, ¿no? Entonces, en fin, esa es una parte, o sea, las reacciones de las personas son importantes en el estudio de los fenómenos sociales, porque pues obviamente hay una consecuencia para las personas. Y va a haber personas que lo tomen de diferentes modos. Luego tenemos otra característica que es que responde al imaginario colectivo.
como sociedad tenemos cierta idea de cómo somos nosotros. Es decir, hay una idea de cómo es el cancunense o el mexicano, o sea, hay ciertas ideas que tiene la sociedad sobre las cosas. Una de esas, volviendo al caso del virus es justamente cómo la gente concibe la cuestión de la salud. De entrada, ¿a qué le da más prioridad y a qué no? Y también a lo que se imagina que iba a pasar, ¿no? Tal vez la gente se imagina que iba a ser un apocalipsis zombie, no sé, ¿no? Bueno, pues no fue el apocalipsis que esperaban, pero sí es un apocalipsis de alguna forma. O sea, es una crisis, vaya, es una crisis. Y realmente, aunque suene un poco extraño, pero estamos haciendo literalmente historia en muchos sentidos. Al menos a su generación, bueno, a todos los que estamos vivos en este momento, les está tocando hacer literalmente historia. Seguramente unos 10, 20 años eso va a aparecer en sus libros de historia. ¿Qué pasó, Emir? Oh, ya respondió mi pregunta. Le iba a preguntar si cree que salgamos en los libros de historia. Seguramente, sí. De hecho, sí o sea, vamos a salir, no como personas individuales, pero sí como colectivo. ¿Por qué? Porque, pues, no solamente estamos hablando de una pandemia que botó prácticamente todo el sistema del mundo. Es cierto que no es la pandemia más mortal de la historia. De hecho, ha habido pandemias más mortales, pero cuyo contagio era de alguna forma más complicado. Por lo tanto, a pesar de que sí mataron a un montón de personas, no era tan fácil que uno se contagiara. Además de que era otra época también, como la gripe española, que no era española, por cierto, que es de hecho la pandemia que más ha matado en la historia. Tenemos la peste negra, etc. O sea, hay un montón de ejemplos. Pero no solamente por eso estamos haciendo historia también porque hemos caído peor de cuando fue la Gran Depresión y estamos a punto de superar la Gran Depresión, que fue en los años 20. Entonces la situación económica se pronostica que va a estar muy, muy, muy difícil, no solo para México, sino en general. O sea, ha habido cosas que nunca han pasado. El petróleo ya prácticamente no valía nada. O sea, literalmente ya valía menos. Ya tenías tú que pagar para tú, el productor de petróleo pagarte para entregártelo. Y eso ya estamos hablando de que es una cuestión que jamás había sucedido en toda la historia de la humanidad. Jamás había sucedido eso. Entonces, bueno, realmente vamos a aparecer en los libros de historia porque sí es un caos todo eso. Vi que alzaron dos la mano. No me dice quiénes fueron porque como fueron al mismo tiempo también. De los que alzaron la mano. O sea, fui yo, pero nada más quería mencionar como que, pues sí, supongo que este virus es como que un poquito una ocasión única porque el contagio fue muy mundial y las otras pandemias han sido como que un poquito más cerradas, ¿no? O sea, no tan expansivas. Más bien, o sea, sí, pero no tanto así. Lo que pasa es que el problema no es que mata a tantas personas ahorita. El problema es que satura el sistema de salud. Entonces, si tú te rompiste la mano porque estabas jugando básquet, digamos, pues resulta que no va a haber quien te pueda atender porque obviamente ahorita están atendiendo a otro tipo de personas. Además de que está eliminando a prácticamente todos los de la tercera edad. Entonces, realmente el problema no es tanto su mortalidad, porque no es tan mortal. Se calcula que es de un 2%, pero realmente pues vamos a calcular que es más. Porque las estadísticas luego tienen ciertos errores. Supongamos que es del 5 al 6%, que es más o menos lo que ahorita tiene México. De hecho, una vez creo que apareció el 8% o más. A ver, Emir, ¿qué pasó? ¿Usted cree que es un virus inventado o hasta que lo crearon, digamos, los chinos? ¿O que sí No hay evidencia científica de que haya sido así. Porque para crear un virus, aunque no es imposible crearlo, hay forma de rastrear la secuencia genética. Eso es parte de lo que yo estudio en biotecnología. Entonces, rastrear la secuencia genética, tú puedes ver cuando algo se ha dado, vaya, a propósito, de una creación, o cuando algo se ha dado por mutación natural. Y en este caso, el virus no solo mutó una vez, sino ya mutó 3 veces. Realmente no es un solo COVID-19, pero que tiene 3 mutaciones distintas. Una que es la que surgió en China, otra que es la que se esparció por Europa, y otra que es la que pasó cuando ya llegó a América. Entonces ya van 3 cambios que ha habido en tan solo este tiempo. No cambios sustanciales como para decir que es otro virus distinto, pero es suficiente para tener diversas manifestaciones clínicas. Entonces, pues sí, o sea, sí, no hay evidencia de lo contrario, a pesar de que un Nobel ya salió diciendo que fue creado. Recuerden que en ciencia no importa cuántos premios tú hayas ganado, si tú dices o afirmas algo, tienes que probarlo. Entonces, él podrá pensar lo que quiera, pero si no tiene una investigación que pruebe su punto, pues simplemente no hay. En cambio, lo que sí hay son investigaciones que dicen lo contrario, o sea, que no fue creado, que es una mutación completamente natural
que esa mutación se puede haber dado en un laboratorio, es decir, por la interacción que hay, o que se puede haber dado en el mercado, se puede haber dado en la naturaleza y luego haber contagiado a otros, pues sí, o sea, esas vaya, no se niegan. Vi que además de Mir, creo que alguien más había alzado la mano, pero no sé. Bueno, entonces continuamos con esta parte. La otra cuestión es la base objetiva. La base objetiva es justamente el hecho mismo que sucede. Por ejemplo, el hecho que está pasando, pues es que la pandemia se dio. La reacción que tenemos es lo que también se va a unir a estos hechos y lógicamente lo vamos a interpretar de una forma. Entonces aquí es importante considerar no solamente el hecho que sucede, sino también la cuestión subjetiva que había mencionado anteriormente, es decir, esa. Y es relativa porque aparte va a depender del contexto histórico. Esto nos pasa entonces a qué tipos de fenómenos sociales hay. Creo que están muy elevados. Bueno, hay varios tipos de fenómenos. Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos uno que es el primero que vamos a ver, que se llama transvaloración. Lógicamente, este es un tipo meme. Bueno, ni siquiera es un meme, no sé cómo llamarle ese tipo de imágenes, pero bueno, son frases motivacionales. Si pueden leer la frase, pues dice básicamente que los padres hacen involuntariamente del hijo algo semejante a ellos y esto le llaman educación. Lo cual hasta cierto punto es completamente cierto. Y pues hace referencia a lo que les comentaba, la transvaloración. Ese lo vamos a ver ahorita, entonces no lo explico mucho, pero es un tipo de fenómeno social. Luego tenemos otro fenómeno social también muy conocido, que es el fenómeno de la migración. Este pues fue muy sonado aquí en México. De hecho, siempre ha sido un tema bastante sonado y polémico en México, porque en primer lugar tenemos miles de mexicanos que han tenido que emigrar a los Estados Unidos o a otros países para tener una mejor calidad de vida y para huir de la inseguridad. De hecho, la inseguridad, ahorita actualmente creo que la inseguridad es el primer factor por el cual huyen y no tanto la cuestión económica. Que a la vez la inseguridad tiene una afectación económica, obviamente. Hay municipios completamente controlados por el narcotráfico que pues prácticamente no permiten nada, aunque vayan, todas las ganancias o bienes que tú puedas tener, pues obviamente te lo quitan. Y pues eso ha obligado a las personas a irse a otro lado y pues lógicamente la gente se muda a países que son estables y que de alguna manera les van a dar protección y seguridad. En este caso, pues los Estados Unidos, que es lo que nos queda más cerca y que aparte es la potencia número 1 en el mundo. Aunque también tendríamos Europa, aunque pues obviamente Europa pues, no es tan fácil migrar, mucho menos si lo vas a hacer de forma ilegal. Entonces, la migración va a ser otro de los tantos fenómenos sociales que se dan. La migración en sí es normal, es parte de nuestra vida. Ha sido parte de la humanidad siempre. Tengan presente que la humanidad nació en un lado y se fue esparciendo por todos lados. Entonces, ¿migrar es natural? Sí. El problema no es la migración en sí. El problema son las causas que provocan que la gente migre. No es lo mismo migrar a Europa porque quieres estudiar allá y tienes el dinero, los recursos y vaya. Básicamente no porque quieras huir de tu situación, o del país, a migrar porque no te queda de otra, porque aquí no hay oportunidades de trabajo, o porque la inseguridad está tan cabrona que no te queda de otra. Entonces, pues sí hay que considerar que, de hecho eso lo vieron en ética, la diferencia entre que tú migres simplemente porque quieres, libremente, y la migración por necesidad, que entonces ya hay una causa social de fondo y que por lo tanto no es, normal, o sea, no es algo que debería de darse, y que es justamente esas causas son causas que podríamos llamar malas o inhumanas, entre otras cosas. Otro fenómeno más va a ser la pobreza. Yo creo que todo el mundo está acostumbrado aquí a la pobreza también. Muchas veces nos llamamos pobres, pero realmente no somos pobres. Digo, seguramente ustedes no tienen todo el dinero del mundo, pero mínimo tienen internet, tienen computadora, tienen de comer casi todos los días, ¿no? Hay gente que de plano no tiene nada de eso. Eso se los comento porque, bueno, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo me dedicaba a ir a los pueblitos aquí cerca. O sea, me iba a Valladolid Nuevo, Cristóbal Colón, que están sobre la carretera. Inclusive me metí a los que están dentro de la selva, como Agua Azul y San Lorenzo. Básicamente yo siempre estuve, durante mis 3 años de prepa, yo estuve visitando esos lugares por razones, pues vamos a llamarle misioneras. Básicamente era como una ayuda social, ¿okay? Era para hacer pues ahora sí que trabajo social. Pero que también tenía que ver con la cuestión de ser misionero en aquellas épocas. Bueno, el caso es que a su edad yo iba y nos quedábamos ahí a veces semanas enteras, a veces toda la semana, a veces nos quedábamos solamente un día o una noche a dormir ahí con la gente. Y la gente sí es muy pobre, también es muy amable en muchos aspectos, también es muy cerrada en muchos aspectos, demasiado cerrada.
Y en ocasiones tú podías ver ciertas contradicciones, como que tenían una casa, literalmente una casa así semejante a la que están viendo en la foto, y dentro una televisión de pantalla plana, con su antena, por supuesto, para captar señal. Luego tenían celulares, los más nuevos de aquella época, que obviamente todavía no existían los smartphones, o al menos, sí, no, todavía no existían, de hecho, no existían los smartphones. Y tú veías a la gente que no hay señal, pero tenían celular. Lógicamente, porque muchas de estos pueblos, pues hay personas que salen del pueblo para trabajar en hoteles, y bueno, es ahí como de alguna forma va habiendo un ingreso extra a lo que ellos mismos tienen. Pero en general estos pueblitos, pues básicamente se dedicaban a la agricultura tradicional, a la agricultura de subsistencia se le llama, cuando es una agricultura cuyos productos pues básicamente es para que tú consumas, para tu propio consumo, y tal vez te sobre un poco o te sobre algo para poder vender en el mercado, pero en general pues no produces tanto. ¿Por qué? Porque se cierran muchas veces a la tecnología. A veces es porque no tienen el dinero para conseguirlo, pero en la gran mayoría de ocasiones es porque ellos mismos se cierran. ¿Qué es lo que pasa con muchas comunidades mayas aquí en Quintana Roo? Que no, vaya, están en la pobreza, pero tampoco aceptan los cambios modernos, porque según están violando su cultura. Y eso sí va a ser otro problema, el fenómeno de la transculturalización, que ya no se habla y que no aparece en su libro, por cierto, por alguna extraña razón, sigue existiendo. Porque hay mucha pobreza en México, no sé quién escribió, pero básicamente hay una serie de factores importantes. Primero, somos un país muy corrupto. El gobierno es corrupto y López Obrador tampoco es que haya ayudado mucho en eso. Esa corrupción no solamente se da en el hecho de violar las leyes o de usarlas a tu favor, se da también en el hecho de que los gobiernos, aunque han hecho ciertas cosas bien, porque la verdad es que todos los gobiernos han hecho ciertas cosas bien y otras muy mal, incluido el gobierno actual. Hay algunas cosas, muy pocas desde mi punto de vista, pero que ha hecho bien, pero también ha habido muchas que han hecho mal. ¿Cuál es una de las cosas que han hecho mal y que la han hecho mal a propósito y que tiene que ver con la corrupción? Por ejemplo, el problema no es lo que dice López Obrador, el problema no es el modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal ha demostrado que es el mejor modelo hasta el momento que produce riqueza y desarrollo humano. Que ya luego, posteriormente, ahorita te contesto, Santiago, posteriormente vamos a ver un poco de eso cuando veamos más en fondo esa parte, pero esa es una, la corrupción. Otro factor, la misma idiosincrasia de la gente. Y la misma cultura, porque durante muchos siglos nos han enseñado que ser pobre es mejor. O sea, es como que una idea que está muy calada y seguramente tal vez alguna de sus abuelitas se los ha comentado en algún momento. Que es mejor ser pobre que ser rico y bueno, básicamente dicen que el rico es criminal. Y de hecho seguramente han escuchado a alguien decir que las empresas te roban, que las empresas aprovechan de ti. O sea, básicamente dicen que las empresas son lo peor del mundo, pero obviamente tienen que trabajar y tienen que trabajar en una empresa. Y lo podemos ver en discusiones de Facebook ahorita con la cuestión que hubo de si ayudar o no a las empresas. Entonces, pues, entre la cuestión cultural, entre la corrupción, entre la mala aplicación de las políticas y sobre todo el que al gobierno ni al gobierno presente le conviene que deje haber pobres, porque si la gente es pobre, va a votar por aquel que le prometa la luna y las estrellas. Si yo les preguntara, ¿prefieren que yo les ponga un 10 a ganárselo? O sea, que yo les regale el 10 a ganárselo, lo más seguro es que todo el mundo estaría de acuerdo en querer el 10, sin pensar en las consecuencias que conlleva tener ese 10. ¿Por qué? Porque obviamente hay una consecuencia. En este caso, en la cuestión de la escuela, la consecuencia obvia pues va a ser que no van a aprender, ¿no? Pero el problema es que si ustedes lo traspasan a la vida social, si yo te doy dinero, o sea, yo te puedo dar dinero, pero ¿cuál es la consecuencia que yo te dé dinero? Número uno, no te lo estás ganando, o sea, yo te lo estoy regalando. Número dos, yo no estoy generando realmente algo estructural que dure. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el dinero, entonces la dádiva la estoy dando yo. No estoy generando que tú puedas o sea, que tú tengas los recursos a la mano. En cambio, si yo lo que hiciera es invitar a empresas a invertir en donde tú vives, eso genera trabajo, eso genera dinero, eso te ganas tú tu propio dinero y ya no dependes de nadie. Es decir, te vuelves autónomo porque yo no te he tenido que dar dinero y por lo tanto ya no dependes de mí. Ya es de tu propio trabajo y de tu propio esfuerzo y por lo tanto ya el desarrollo depende de ti. ¿Cuál es la función entonces del gobierno? Pues básicamente permitir que esto se dé, cosa que obviamente no han hecho porque es más fácil regalar dinero a lo tonto, que obviamente sale de algún lugar y ese lugar del que sale pues es, ¿cómo se llama? Nuestros impuestos, de los que sí pagamos impuestos porque la mayor parte de los mexicanos no pagan impuestos. Ok, Sofía, levantaste la mano, perdón, sí vi que levantaste la mano, pero necesitaba contestar esa pregunta. ¿Qué pasó, Sofía? Y creo que luego Santiago también. ¿Qué pasó, Sofía?
Ah, que cómo levanta la mano. Me dijo Jimena que te vas a los 3 puntitos, hay unos 3 puntos, y ahí debe haber la opción de levantar la mano. Que seguramente está en inglés, pero debe ser algo así como raise your hand. Santiago, ¿qué ibas a Yo, comentar? yo quería saber si tiene que ver la religión con que México aún no sea un país de primer mundo. No. De hecho, México era un país de primer mundo cuando éramos la colonia. Fuimos el primer país en tener imprenta, de los primeros países en tener universidad. Teníamos muchos pensadores importantes acá. El peso mexicano, o el peso de plata, que en ese momento no se llamaba así, obviamente, era básicamente el que usaba en todo el mundo. Hagan de cuenta que el peso que se producía en México, que era una monedita de plata, que de hecho tenía un simbolito que es como una columna con una cinta que da vueltas, que hasta la fecha lo tiene el logotipo de España. Recuerden que al final todavía éramos parte de España, ¿no? Ese símbolo, de ahí viene el símbolo del peso. Aparte del dólar no existía. De hecho, los Estados Unidos cuando nacieron usaban el peso mexicano, que no se llamaba obviamente peso mexicano. No me recuerdo cómo se llamaba, pero básicamente la moneda que se producía en Nueva España era la que se usaba en todo el mundo, como hoy en día se usa el dólar. ¿Qué es lo que pasó? Pues básicamente una serie de problemas. O sea, cuando nos independizamos, pues obviamente empezó a haber crisis, de hecho ya había crisis de antes, pero todavía con Porfirio Díaz el peso valía casi lo mismo que un dólar. Ya luego vino una serie de cambios que van a ver ustedes en mi historia, por eso no lo menciono mucho, pero sí, o sea, realmente nosotros éramos, por así decir, una potencia, pero le pertenecíamos a España, entonces realmente la potencia pues era España en general, ¿no? El imperio español. Pero sí, en algún momento estuvimos muy desarrollados. ¿Qué pasó, Emir? Ay, perdón, es que no me escuchaba. ¿Cuándo, o sea, para usted, quién cree que ha sido el mejor presidente que hemos tenido? O sea, referente a economía. Así como el mejor López Obrador. Sí, claro, ahorita. No, López Obrador definitivamente no. Realmente López Obrador reprobó economía en la universidad, como pueden ver en sus calificaciones, entonces está todo idiota. O sea, no sabe. Que me perdone el señor presidente, yo sé que estamos en la clase, pero la verdad es que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace, está haciendo prácticamente... Está loco. Está siguiendo manuales de quién sabe dónde, porque todos los de izquierda están haciendo exactamente la misma cosa que está haciendo él. O sea, no está haciendo nada nuevo ni siquiera está innovando. Y está usando un modelo que ya fue usado. Eso lo van a ver en la historia, pero en los años 60 había un modelo llamado Estado de Bienestar. El problema no es el Estado de Bienestar, el problema es el modelo de cómo se hacía. Donde básicamente el gobierno lo controlaba todo. No era un comunismo, porque no era comunismo, pero básicamente el gobierno se dedicaba a cuidar a todas las empresas y a protegerlas y bla, bla, bla. Y había una idea falsa de que todo estaba bien porque todo lo controlaba el gobierno. Pero en la realidad, pues las empresas eran poco competitivas. Por eso, cuando inició el modelo neoliberal, muchas empresas quebraron, porque estaban acostumbradas a que el gobierno las cuidara y las protegiera, y básicamente no eran competitivas. Obviamente, si llega alguien que es competitivo, pues te va a ganar. O sea, si siempre te cuidaron y te dijeron que eras el mejor, y resulta que llega alguien que es mejor que tú, pues obviamente te dan la torre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las... ¿Quién fue? ¿Mande? ¿Quién fue el mejor presidente para usted? Pues hasta ahorita, bueno, de los modernos, creo que Calderón. De los modernos. Obviamente No, todos. ¿Y el más guapo? Ninguno, todos son feos, todos son feos. Había unos guapos en los años 40, pero nada, tantos feos, sí, gacho. El más guapo. Salinas era el más feo. Ok, otro fenómeno más, el terrorismo y el fanatismo religioso. El fanatismo se puede dar en cualquier lugar. No es tanto cuestión de la religión, sino cuestión de la psicología humana y social, y de cómo este fanatismo muchas veces sirve para encauzar, obviamente mal, las emociones y reacciones sociales. Entonces, por ejemplo, los musulmanes odian... El fanatismo es básicamente volverte ciego a tus creencias al punto de defenderlas, inclusive yendo en contra de ellas. Esa es una definición muy propia que estoy así dando, libremente. ¿Por qué lo digo? Porque el fanatismo existe en todos. Existen los ateos, existen los cristianos, existen los musulmanes, existen los budistas. Es decir, el problema no es la religión o lo que tú creas o pienses. El problema es que hay gente que queda ciega, como ahorita los seguidores de AMLO también, que suelen ser personas muy cerradas, que no ven, que tienen muchos sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es que tú omites la información que no va con tu punto de vista. O sea, tú ya tienes una idea previa de lo que tiene que ser, y si no es eso que tú quieres, entonces no es. O sea, simplemente no es. No importa cuántas evidencias se pongan enfrente de ti, tú no vas a querer ver la realidad porque simplemente
se opone a tu idea o a tu creencia. Eso se estudia, por ejemplo, mucho en psicología social. Y tiene mucho que ver con esto. Pero además tiene una cuestión sociológica porque obviamente hay gente que pues, se fundamenta en eso. No tiene otra forma de ver la realidad que no sea con sus ojos. Entonces, ese es uno. Tenemos también, ahora sí, el tema que nos toca, que lo vamos a hacer en 5 minutos, porque realmente este tema no es muy largo. Sí, exactamente, ese es un ejemplo, solamente que, bueno, aquí estamos hablando de algo más cognitivo, pero sí, lo del ex que... Lo que pasa cuando le dices a alguien que deja a su ex y que ya no, o sea, ya te dejó, ya acéptalo, y no lo quieres aceptar, eso pasa muchas veces también con los fanáticos, solo que en un nivel, obviamente, peor. Ok, la transvaloración. Antes de comenzar con el tema propiamente de la transvaloración, y de verlo rápidamente, porque ya solo nos quedan 5 minutos, hay que conocer a grandes rasgos quién es ese señor bigotudo. Ese bigotudo de acá es un filósofo llamado Nietzsche, que cuando lo Porfirio veamos Díaz. se parece a Porfirio Díaz, pero en aquella época era muy común tener esos bigotes todos raros. Nietzsche va a ser un filósofo del siglo XIX que básicamente va a criticar la cultura occidental de su época, que él decía que era una cultura demasiado cristiana. Entonces, él lo vamos a ver más profundamente en filosofía, pero sí tenemos que saber quién es este bigotudo. Entonces, se llama Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche. Es más fácil que digan simplemente Nietzsche. Y básicamente él va a preguntarse algo. ¿Por qué llamamos bueno o malo a ciertos actos? Y no se refiere a una cuestión de por qué es bueno o malo, como que también tiene que ver con ética. Obviamente esta pregunta es una cuestión ética, pero la respuesta que él va a dar va a ser básicamente que lo bueno y lo malo lo determinan ciertas personas, ¿ok? O sea, que no existe realmente nada bueno o nada malo como tal. Por lo tanto, los valores que nosotros tenemos han sido fruto de una interacción social y de una cuestión de evolución histórica. Y él va a hacer un análisis muy largo que lo vamos a analizar cuando esté en filosofía, si es que yo les doy clase. De cualquier manera, aunque yo no les dé clase, es un tema que está de cajón. Entonces, básicamente su respuesta va a ser que los valores occidentales fundados en el cristianismo, que recuerden que el cristianismo le da mucha importancia a la caridad, al cuidado del otro, a defender a los pobres, etc., ¿no? Él va a decir que todos esos valores son unos valores basura, que son falsos valores porque lo que hacen es, aparte la idea de un más allá donde vas a disfrutar, que lo que hacen estos valores es básicamente, pues hacer que la gente se olvide de vivir la vida y que son valores de débiles. Esos valores de débiles, pues va a decir que son débiles porque cuidar al enfermo, preocuparse por el desprotegido, son para débiles. En realidad, uno debería ser completamente libre de ese tipo de valores y de ese tipo de sentimentalismos desde su punto de vista. Obviamente, esta es una mala interpretación que muchas veces le dan, pero básicamente sí lo dice de esa forma, que los valores occidentales pues se fundamentan en ese tipo de valores de débiles, de reaccionarios, no en valores de una persona fuerte, libre y autónoma. Entonces él va a proponer la idea del superhombre, de aquí la imagen que tienen aquí al lado. El superhombre sería aquel hombre que sabe que los valores no son eternos, que los valores los construye uno y por lo tanto se libera de la moralidad hasta cierto punto cristiana de cuidar al pobre y defenderlo y para construir sus propios valores y ser ahora sí que completamente libre y autónomo y marcarse él su propio camino, disfrutando la vida a todo lo que da, sin fijar los ojos en un supuesto cielo, ¿no? Entonces ya lo van a ver posteriormente, pero ¿por qué les menciono entonces a Nietzsche? Por esta idea de que los valores no son eternos en primer lugar y en segundo lugar que por cierto es mentira lo que dijo Nietzsche y va a ver quiénes le contesten, pero bueno, ahorita no viene al caso. Y sí, básicamente al Superman, este Superman, de hecho, ahorita que le pusieron estos ojitos tristes, llorando, este Superman sería odiado por Nietzsche, porque este Superman, de hecho, representa todo lo contrario a lo que al superhombre de Nietzsche dice. Es decir, este Superman está influenciado por valores cristianos, de débiles, de tener que proteger al débil, tú siendo el fuerte, cuando Nietzsche diría que simplemente si tú eres fuerte, pues aproveche ser fuerte. O sea, el fuerte tiene que ser fuerte y no tiene por qué estarse fijando en que si el otro es débil o no. ¿Qué pasó, Emir? ¿Qué pasó? Ok, en lo que prendes tu micrófono y formula la pregunta, o lo puedes formular en el chat si no... Ay, profe, estaba hablando muchísimo, pero... No olvídelo, ya se me fue la duda. De acuerdo, si no cualquier cosa lo mandas en el chat. Ok, entonces básicamente la transvaloración, de acuerdo con Nietzsche, va a ser cuestionar los valores aceptados como frutos de los cambios históricos. Es decir, es cuestionarlos. Esa va a ser la definición que usaremos también para sociales. Recuerden que esto va a estar en la plataforma, entonces de cualquier manera pues ahí se lo subo para que lo puedan volver a ver.
Entonces, esta va a ser la definición, el cuestionamiento de los valores aceptados. Esto nos lleva entonces a la idea de las generaciones que ya conocen. Creo que les voy a subir este material, o sea, las diapositivas, aunque no tienen ningún contenido, porque obviamente es para que yo lo diga, se las voy a subir para que vean las imágenes, pero tenemos diversas generaciones. Esto no hay ningún problema con ello. Básicamente ustedes son parte de la generación Z o de la millennial. De hecho, creo que son de la Z ustedes. Que supuestamente son nativos digitales, pero como se habrán dado cuenta, de nativos digitales no tienen mucho. Y es ahí donde se entienden ciertas cuestiones de discusión, porque obviamente cada generación tiene unos valores que defiende y que tienen que ver con su contexto histórico, ¿ok? Eso básicamente va a ser la transvaloración. Una de las consecuencias es justamente esta incomprensión entre generaciones. Bueno, por el momento vamos a dejarlo aquí, porque ya solo nos queda un minuto. Y lo que les voy a pedir es que básicamente pues dejen su asistencia en el foro que está debajo de acá. Y esto va a quedar en la plataforma para que lo puedan ver tantas veces como sea necesario, ¿de acuerdo? Ya creo que les voy a subir también las diapositivas. Bueno, por el momento es todo y pues recuerden la asistencia, ¿ok? Hoy no hay actividad de clase porque pues obviamente no llevamos toda la hora. Nos estamos